amable. Se me había pasado porque habíamos platicado con ustedes, pero gracias por la observación, muy amable, porque si no, no queda evidencia que hemos estado trabajando. Después nos están diciendo que no hay evidencias de las actividades que desarrollamos. A veces trabajamos más en la parte telefónica, WhatsApp, Messenger, y ahí estamos haciendo trabajo también. Muchas gracias, profe, por la observación. Bien, analizando la parte de los principios de la educación según la filosofía, se hace ese análisis respectivo con relación a lo que se tiene en los principios de la educación basándose en la Ley de Educación Nacional, fines y principios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el sistema educativo nacional frente a lo que establece la pedagogía en lo que son sus principios y fines? Y nos presentaban directamente que los principios de la educación en diferentes países, los educadores están teniendo esta idea fundamental de tener un criterio y un sentido amplio de la perspectiva que se debe de tener en relación a la educación. ¿Qué es educar? ¿Para qué educamos? ¿Cuáles son los fines del sistema educativo que existen en los países del mundo? Principalmente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿sí? Y nos presentan como primer principio el acto de la educabilidad, en donde todo ser humano en condiciones normales, oigan bien, es susceptible de ser educado, avanzando a su propio ritmo dentro del marco de sus condiciones genéticas y ambientales. Y nos dicen que en condiciones normales, con el objeto de generalizar este principio para todas aquellas personas que tienen situaciones de un retraso mental, que necesitan una adecuación curricular o que necesitan una educación especial, una educación fuera de lo normal, que usted sienta a todos los niños, les da una instrucción y ellos pueden hacerlo de una manera muy puntual. Recuerdan ustedes que dentro de un grupo de trabajo siempre van a haber personas que tienen diversas capacidades y aquí es donde encontramos las inteligencias múltiples. Quienes son buenos para una cosa, quienes no son buenos para otra cosa y poder tener esa concepción de todo el grupo que yo tengo de trabajo, poderlos educar de la forma más idónea y eso es lo que tendrían que hacer todos los profesores. Adecuar a sus grupos de trabajo con diferentes formas de enseñanza. Pero en nuestro sistema educativo, ¿qué sucede? ¿Qué nos indica? Bueno, se da de forma general. Y son raros los profesores que separan a los niños y les aplican lo que son las adecuaciones curriculares. ¿Qué características tienen las adecuaciones curriculares? ¿Alguien que pueda decirme qué características tiene una educación, una adecuación curricular? Que pueda levantar su mano, que abra su micrófono, su cámara. Adaptación. Adaptación. ¿Qué más? ¿Qué características tiene una adecuación curricular? ¿Sí? Porque el principio de la educabilidad establece que todo ser humano en condiciones normales es susceptible a ser educado, avanzando a su propio ritmo. Sin embargo, todas las personas que tienen características no normales deben tener a bien una adecuación curricular para poder tener un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente a mi otro grupo de trabajo. Y con ello yo estar cumpliendo el principio de la educabilidad, en donde realmente yo como educador pueda orientar a los niños a que aprendan a su ritmo, a su forma y según sus capacidades. Pero hay características específicas que deben llenar las adecuaciones curriculares. ¿Cuáles serían estas características? ¿O qué es una educación, una adecuación curricular dentro del sistema educativo nacional? ¿Podría ser flexible también? Puede ser flexible, por supuesto, como debe ser el sistema educativo en el proceso de evaluación. La evaluación tiene características: medible, flexible, analítica, espontánea, científica, diversa
Y hay tantas características que tiene la evaluación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero han escuchado el término adecuaciones curriculares, profesores? Sí, licenciado. Ajá. ¿Qué más podemos encontrar en una adecuación curricular? Que es algo a lo Un cual le huyen muchos profesores. un acompañamiento diferente a un resto de grupo. Perfecto, un acompañamiento diferente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el nombre de Juanito. Juanito no aprende de la misma manera que Yulisa Monroy, que Albert Sitamul, porque tiene una situación diferente y su nivel de recepción no es como el de los demás. Entonces tengo que adecuar mi proceso de enseñanza, mi forma de enseñanza hacia Juanito, hacia Pedrito, hacia Albert, hacia Yulisa. Y ellos van a aprender y van a recibir trabajo diferente a lo que están haciendo los demás grupos, porque no tienen la misma capacidad. Y ahí se pone en práctica el principio de la educabilidad, en donde yo voy a enseñar según el ritmo que tengan mis estudiantes. Pero en el sistema educativo público principalmente agarro a todos, a matanza, ¿va? Les lanzo una evaluación objetiva a todos, una guía de trabajo a todos, una actividad manual a todos. Sin embargo, no todos van a poder hacer la misma actividad porque no tienen las mismas capacidades. Y es donde usted debe poner en práctica el principio de la educabilidad y separar a sus niños por capacidades. Ellos son para pruebas objetivas, ellos son prácticos, ellos son dinámicos, ellos son auditivos, ellos son visuales, y yo ya repartí en mi grupo las diferentes formas de aprendizaje que tienen, porque soy un profesor consciente, porque pongo en práctica el principio de la educabilidad y no estoy obviando mis responsabilidades, pero como yo no quiero hacer trabajo diferente y quiero calificar a todos por igual, aunque uno no me sepa pintar, aunque uno no me sepa tomar el lápiz, y así hay un fracaso escolar cuando no ponemos en práctica el principio de la educabilidad. Por otro lado, tenemos el principio de la individualización. En este principio existen rasgos comunes que unen a los hombres de todos los tiempos y lugares, que es rostro común, sello peculiar, que hace que pertenezcamos al género humano. Y no obstante, las matices como raza, lengua, cultura, etcétera, sin embargo, van a existir rasgos que tipifican hombres respecto a otros. Hay unos grupos que son más desarrollados que otros, tienen diferentes intereses y las preferencias valorativas son otras, ¿sí? Entonces estos principios de individualización me dan a mí el margen para que yo enseñe de una forma en un grupo garífuna, en uno xinca, en uno maya y en otro ladino, porque no todos tienen las mismas expectativas ni los mismos intereses de aprendizaje. ¿Qué sucede cuando enseñamos el castellano o español en una comunidad indígena? Tienen el espacio en donde dicen, bueno, aquí nos cuesta en español y tiene que tener un profesor bilingüe. Ahí estamos poniendo en práctica el principio de la individualización, porque entonces a estos individuos se les va a enseñar en su idioma materno. Pero como el profesor no es bilingüe, le enseñan español y ya se transformó la educación. Y algunos son muy buenos para poder cambiarse de una educación maya a una educación ladina, pero otros no, otros les va a costar porque nunca han recibido ningún proceso de enseñanza-aprendizaje en otro idioma que no sea su idioma materno y fracasamos. Lo mismo pasa con los garífunas, lo mismo con los xincas, lo mismo con los ladinos. ¿Qué sucede cuando llega un profesor que es graduado bilingüe, tiene una lengua hablante maya y llega a enseñar a un área urbana? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las características o qué problemas más comunes se encuentran en estos profesores? A ver, ¿qué situaciones se han dado? Tanto el que va de un área urbana a un área rural con un maya hablante o que alguien vaya que es bilingüe, profesor maya hablante, a un área urbana. Cuando da sus clases, ¿qué sucede? A ver, creo que no tengo estudiantes y tengo 70 conectados.
¿Qué sucede? ¿Cuáles son las situaciones que se dan, los principales problemas que encontramos en el sistema educativo? Cuando no encontramos ese principio de individualización y no valorizamos esta parte. Y el profesor que llega a dar clases a las áreas rurales y no es un maya hablante, no es bilingüe, fracasa, tiene problemas. Y a veces el sistema educativo nos da una plaza, ya sea 011, 021, en un área en donde nosotros no podemos dominar el habla. Profesora Angélica. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Fíjese que respecto a esto, sí, tanto el docente como los alumnos sienten ese cambio, ¿verdad? Yo estuve trabajando en San Lucas y luego me mandaron a Santa María. Entonces, de una área urbana fui a una comunidad rural y me encontré con niños de etapa preprimaria que se comunicaban solo en cachiquel, ¿va? Entonces, para mí también fue un reto, ¿verdad? Aprenderles a entender y las mamás me ayudaron un poco y al final aprendí a comprender lo que ellos me decían, ¿verdad? Pero sí, sí cuesta, ¿verdad? Y todo eso también el Ministerio de Educación no lo toma en cuenta, ¿verdad? Como usted decía, mandan a comunidades puramente rurales, ¿verdad? O con lenguas mayas a docentes que no son bilingües, ¿verdad? Y pues esto se va perdiendo también, ¿verdad? Porque como uno no da clases en el idioma que ellos hablan, tienen ellos que también aprender. Uno les tiene que enseñar, ¿verdad? En español. Claro. Eso. Muchas gracias, profesora. Muy amable por la experiencia que has tomado. Profesor Juanito y después profesora Catherine. Licenciado, buenas tardes nuevamente. Lo que sucede es lo siguiente. Durante la formación no está prácticamente, en este caso más enfocado hacia nosotros, una educación bilingüe. Sin embargo, pues es muy necesario que todos los docentes lleven una educación bilingüe. En caso contrario, tenemos una controversia con lo que dice la Academia de Lenguas y a lo que se enseña y las comunidades. ¿Por qué? Porque lo que se enseña en la formación docente, enseñan un cachiquel estandarizado. Sin embargo, pues la léxica de diferentes pueblos y sus formas de hablar, pues ahí también es donde existe una limitante para poder llegar un maestro bilingüe. Porque uno puede hablar bien el cachiquel, lo que le enseñaron durante su formación. Sin embargo, si yo soy maya hablante y voy a quiché, a pesar de que yo tenga un dominio del idioma, no los voy a comprender. ¿Por qué? Porque siempre está la variación. Entonces, en ese punto también el Ministerio de Educación debe tomar en cuenta el área donde uno se está formando como docente para que se integren estos idiomas. Entonces, creo que sí se siente el cambio. De hecho, yo lo viví este año porque los alumnos decían, con usted aprendemos más cachiquel. Entonces, sí es un cambio diferente y como lo dijo la compañera Angélica, tanto para el docente como para el alumno, siempre va a encontrar pues la variación entre sus docentes. Claro, y aquí hay una situación muy importante. Cuando el docente quiere realmente marcar la diferencia, no es un maya hablante, pero tiene el deseo de querer aprender para poder enseñarle en el idioma materno a sus niños y que aprendan de una mejor manera. Porque el docente que se compromete, aunque no sea bilingüe, pero quiere aprender el idioma de la comunidad donde fue asignado, se prepara, busca alternativas, es diverso, se diversifica en conocimiento y lo va a poner en práctica. Pero cuando somos cuadrados, disculpe, yo solo español y hasta puede decir yo hasta domino otro idioma, menos el cachiquel y no quiero aprenderlo tampoco, ¿verdad? Esa diversa situación. Profesora Catherine. Licenciado, pues un ejemplo de lo que usted estaba hablando ahorita, pues mi suegro, él daba clases en San Bartolomé Milpas Altas y pues le salió plaza en el Yalú y era, cuando entró a la escuela, según lo que me contaba, era que todos hablaban cachiquel y él no entendía. Él deseaba dar clases, pero nadie le entendía y
los maestros que estaban ahí también, nadie hablaba cachiquel y pues solo ponían a pintar a los niños porque no había cómo comunicarse con ellos. Y pues él me contaba que tuvo esa eh, como manera de empezar a preguntar cómo si se pueden barrer la clase, buenos días, vamos a pararnos, vamos a sentarnos. Dice que cuando él regresaba de trabajar, se iba con una persona que hablaba cachiquel para que le enseñara a comunicarse con ellos y él aprendió a hablar cachiquel y ayudó a levantar la escuela, ¿verdad? A Claro, que arreglaran los niños, a que ellos tuvieran una buena higiene, sus tareas. Entonces, este es un ejemplo de que también tiene que uno tener esa vocación y siempre superarse, ¿verdad? Y cumplir esos retos y además la enseñanza con los niños, ¿verdad? claro. Aquí la importancia está en el deseo de querer hacer mejor las cosas. Tuve la oportunidad de convivir muchos años con el profesor Marcelino, tu señor suegro, ¿verdad? En paz descanse. Pero él se comprometió mucho a su comunidad. Aprendió el cachiquel, lo reconocieron mucho en la comunidad y el que quiere aprender, aprende porque quiere realmente transformar la educación. Pero la persona que únicamente quiere hacer lo poco que puede, definitivamente que nunca va a proyectarse en las comunidades, porque aquí hay tantas cosas que debemos tomar en cuenta, profesores. Una de ellas es el compromiso que nosotros adquirimos y qué tanto queremos hacer con lo que nos han asignado o cómo queremos marcar la diferencia. Sí, uno lo vive en las comunidades donde es asignado. Me dieron una institución en donde tenía 45 alumnos y ya en los años que vamos de trabajar he llegado a tener hasta 360 estudiantes inscritos, pero es la proyección del docente el que hace la diferencia. Recibí una escuela con 40 estudiantes y llevo ya 5 años y no he pasado de 40 estudiantes. Tengo al contrario, tengo menos, tengo 35, tengo 20, tengo 25, pero cuando usted se proyecta, cuando usted va hacia adelante, su escuela va a crecer, su comunidad educativa va a ser más grande y hasta comunidades de otro lado van a llegar a estudiar donde usted esté ejerciendo porque ven la diferencia entre un docente y otro. Aquí debemos tomar en cuenta que se han generado diferentes estrategias, profesores educativas, para atender las diferencias individuales. ¿Cuáles son esas? Aquí hablábamos en la diapositiva anterior sobre el principio de la individualización, pero ¿qué se debe tomar en cuenta? Las formas de presentación, ¿verdad? Que sea más intuitivo para las personas que les cueste o sean más rezagados o que sus situaciones sean más abstractas o sean más superdotadas. Aquí yo encuentro qué capacidades tienen mis niños. ¿Quién me aprende mejor con el castellano? ¿Quién mejor con el cachiquel? ¿Quién solo escuchando? ¿Quién solo viendo? ¿Quién solo graficando? Esto va a ser parte del trabajo que yo desarrolle. Podemos hacer mediante promociones por materias, no se habla de cursos, sino que de materias en años académicos. Así los alumnos pueden ver el curso de otra manera, pero esto estamos hablando de manera general a nivel mundial. En el sistema educativo guatemalteco aquí seguimos todavía siguiendo un patrón. En otros países los estudiantes llevan cursos elementales que no se deben obviar, por lo menos en la preparación elementaria, que sería primaria. Ya en los básicos ya se asigna cursos según él tenga interés, ¿verdad? Profesor Juan. Licenciado, y eso es lo que estaba diciendo y también la iniciativa que han tenido varios docentes, pues le comento, yo durante un tiempo fui como un facilitador de cachiquel e incluso los estudiantes de una universidad de Estados Unidos se interesan más por estos idiomas para venir e interactuar con las personas mayas hablantes. Ujú. Entonces, si a ellos pues muchos se les facilita, incluso hasta las pronunciaciones son bonitas, entonces yo considero que así también nosotros debemos de tomar la iniciativa, no solo porque, tal vez porque me van a mandar a un pueblo maya hablante, no, sino que también al momento que nos corresponda dar la clase,
pues podamos darlo de una mejor manera y motivar pues a nuevamente a Claro. recuperar estos idiomas. Claro, aquí está en la voluntad de querer aprender algo que me va a servir, pero ¿qué sucede? Hubo un tiempo en que el Ministerio de Educación obligó a que todos los docentes de la primaria recibieran un curso de cachiquel. ¿Qué pasó? De 100 docentes que se inscribían al curso, finalizaban 50. De esos 50, 25 aprendieron. De esos 25, 15 ponían en práctica el siguiente año lo que aprendieron en su formación en el diplomado de cachiquel. De esos que seguían la instrucción, pues pocos continuaban el siguiente año y así se fue acabando el proyecto y ya no hubo un proceso de aprendizaje del idioma materno para llevarlo a las escuelas y poder aprender. Esto fracasó y no se le dio continuidad más, ni tampoco hubo capacitación para profesores bilingües, ni mucho menos darle seguimiento a profesores bilingües que existían en las escuelas del magisterio para profesores bilingües. Se ha cerrado esa brecha y no ha dado oportunidad, ¿verdad? Y de esta forma, si tuviéramos profesores bilingües, si tuviéramos todas las herramientas necesarias, podríamos crear, como lo dice en las situaciones que presenta el principio de la individualización, establecer grupos flexibles en donde trabajen con diferentes compañeros. Ellos me aprenden muy bien, yo puedo tener mi grupo que me ayude a mi grupo general a que aprendan de otra forma, para que podamos realmente tener una educación integral. Pero si no manejamos ese principio de la individualización, únicamente nos vamos a quedar con enseñar como yo considero que es para un grupo que es diverso. Nos hablan de un principio como es la socialización, ¿verdad? La preocupación porque la enseñanza tenga un verdadero acento socializador ha dado lugar a la aparición de instituciones escolares y a la propagación de contenidos y actividades realizadas en dinámicas grupales. Además, el esfuerzo de vincular los centros educativos con su entorno familiar, social, con miras a una interacción provechosa. Cuando existe una enseñanza socializadora, que lo que yo aprendo en la escuela, en el colegio, lo llevo y lo pongo en práctica en las comunidades, en mi familia, en la iglesia, vamos a sacarle todo el provecho al sistema educativo nacional. Pero cuando no hay principios de socialización, ¿qué hace el estudiante con lo que aprende? Nada, porque no hay competencias en donde realmente pongan en práctica lo que están aprendiendo. ¿Se recuerda usted de lo que aprendió en la primaria? En el nivel medio, en el diversificado, quizás porque es parte de su carrera. Pero para los que solo aprendieron para el momento, para la clase y nunca compartieron ese conocimiento que adquirieron, no se puso en práctica el principio de la socialización que nos establece la filosofía y la pedagogía. Porque en teoría lo que usted aprende en la escuela tendría que llevarlo a practicar. Veamos el ejemplo de otras comunidades. Japón, Singapur, Corea, Filipinas, que llevan a la casa, llevan a su grupo de la iglesia, a su grupo comunitario o cualquier lugar a poner en práctica y poder evidenciar lo que han aprendido en la escuela. Es un principio de socialización en donde el alumno realmente evidencia que está aprendiendo. Pero cuando no hay una práctica de lo que está aprendiendo, el aprendizaje es nulo en el sistema educativo. Yo siempre le digo a los maestros, miren, trate la manera de que lo que está aprendiendo el estudiante lo lleve a la práctica. Empecemos por los modales, las buenas relaciones humanas, la práctica de valores, las buenas relaciones con su familia, que aprenda a decir gracias, por favor, pida permiso, abra la puerta, le dé el valor a las personas de la tercera edad en su casa, que reconozca que tiene un tío, un hermano, una mamá, un papá. Y ese principio de socialización en donde valoran a las personas que le están ayudando a su formación hace que la integración de este principio de la socialización sea efectivo. Porque ni siquiera en el salón tenemos socialización. Si ni a nivel universitario lo tenemos. Aquel grupo no, porque no son de mi élite. Oh, no venían conmigo desde desde el profesorado. O algunos vienen acá desde el diversificado y se metieron juntos al profesorado y ahí van y ya llegamos a la licenciatura. Pero no se relacionan.
No hay una armonía. O sea, lo vivimos a nivel universitario, no digamos a nivel de una educación primaria. Aquí los grupos que traen panitos con jamón, aquí el grupo con los frijolitos y aquí el grupo que no trae nada. Yo mi jugo Yus, aquí el de Rabinal, allá el de los Cairns y así. No hay socialización porque ni el profesor tiene esa capacidad de poder socializar dentro de su salón, menos que vayan a compartir y socializar lo que están aprendiendo. Ese es un reto grande para el sistema educativo. El principio de la actividad. Esto es algo muy importante. Uno de los rasgos más característicos de la llamada escuela nueva y en general de la pedagogía contemporánea es la actividad y se le adjudica a Juan Amos Comenius, ¿verdad? En 1992 hasta 1670 y a Radke, que enfatizaron la importancia del juego dentro de la enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes que los niños aprenden jugando? Aprenden de una mejor manera cuando existe interacción, cuando existe un juego, cuando existe dinamismo. Y nos presentan esta gráfica acá, en donde hay una forma en que los niños se están divirtiendo y están aprendiendo. Pero cuando no hay juego dentro del aprendizaje, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos formando de una manera tradicionalista? Y viene Comenius y Radke y nos presentan que el principio fundamental para la enseñanza es el juego, mediante la pedagogía en donde usted como profesor orienta, dirige, acompaña a sus niños y se vuelve un armonioso proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando el juego, utilizando actividades dinámicas, ¿sí? ¿Han visto cómo se ponen sus niños cuando hay actividades de juegos diversos en donde usted diversifica la enseñanza a través del juego? Y puede realmente encontrar la creatividad de los niños, esos potenciales que tienen, ve quién es bueno para participar, para ser líder, para coordinar, para dinamizar a sus compañeros. Pero si ni siquiera hacen una actividad en donde ponga en práctica el uso de las piernas, de las manos, de la mente, de los ojos, de la boca, de cualquier órgano del cuerpo, ¿cómo vamos a saber si nuestros niños tienen esas capacidades integrales que los van a hacer diferentes en un futuro cuando ya sean profesionales exitosos, ¿verdad? Entonces, este principio de la actividad es fundamental. Yo no sé, todos los que están aquí, todos los que son maestros, ¿cuántos realizan actividades lúdicas, actividades dinámicas con sus niños y ven la diferencia entre una clase en donde no practican ni el juego, ni las dinámicas, ni nada, y se ve la diferencia entre un aprendizaje y otro, en donde los niños son más felices aprendiendo? Yo he visto clases en donde son clases como que fueron cementerios sin bulla, ¿sí? Y clases donde es una armonía, parece un estadio felices. Y no confundamos el desorden con una clase que está armoniosa, dinámica, con juego, ¿verdad? Porque muchos vamos a tener actividades y se convierte en un desorden. Hagamos desorden, pero con orden, diría mi maestro por ahí de pedagogía, ¿verdad? Para que realmente se evidencie las actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no marquemos. El principio de la intuición como profesores tiene características. La instrucción es la base de la instrucción, dice. Yo debo intuir qué tipo de estudiantes tengo, ¿sí? Que los niños aprendan con la experiencia, y aquí la educación experiencial se vuelva una herramienta para que usted sea intuitivo y vea en qué es bueno el niño, ¿sí? Comenius llama la sombra de las cosas a la palabra hablada, la escrita y a las mismas representaciones gráficas tridimensionales de la realidad. Cuando el niño ve una gráfica, una imagen, trae a su mente y se imagina las cosas. Yo hasta puedo decirle a los niños, cierren sus ojos, vean la gráfica, imagínenla, sientan que están tocando al elefante, sientan que están tocando al árbol, a la fruta, o están tocando la torre de París. Están en algún lugar, oigan el recorrido del río, el ruido que hace el agua, pero usted tiene que hacer que ellos intuyan las cosas, que las sientan, que las vivan. Pero vamos a aprender los ríos de Guatemala, a nivel mundial también hay tantos ríos, ni siquiera una gráfica donde vea un río por lo menos.
Eso debemos integrar a nuestras clases. El principio de la intuición. Hay que enseñar a los niños cómo es una vaca, en qué grupo de mamíferos se encuentra, la descripción gráfica, si es posible, sáquelo, llévelo donde hay una vaca o invite a don Juan del pueblo que tiene vacas, que si pueden ir a ver las vacas, que el niño, si es posible, tocarlas sin poner en riesgo su vida. Háblele de los cerditos, hable de alguna situación, pero que ellos puedan ver gráficamente y si lo pueden palpar mejor, si lo pueden imaginar. Ahora dibújelo, escriba una canción, hágale un poema al marranito, al cerdito, al burrito, a quien sea, pero diversifique, que los niños intuyan, que lo vivan, ¿sí? Así los niños van a tener diversos sentidos, lo ven, lo escuchan, lo palpan, y hasta si puede partir un pedazo de carnita, siéntanla, cómo sabe la vaquita comiéndola, ¿sí? Aunque sea cruel, pero eso hace y marca la diferencia en una enseñanza, aprendizaje diversa, poniendo en práctica el principio de la intuición. En el principio del juego hay características importantes que se deben tomar en cuenta, ¿sí? Porque los niños que han aprendido jugando, cuando sean adultos, van a tener la capacidad de ser dinámicos. Hay quienes nosotros, a los que ya estamos dentro de los 40, nos cansamos fácilmente porque toda la vida estuvimos sentados, escuchando a la maestra o maestro. No fuimos dinámicos. Miren aquellos niños que son dinámicos, que juegan, que se liberan del estrés, andan para arriba y para abajo, y cuando vayan a ser grandes, no van a envejecer tan fácilmente. Porque los niños, mientras más juegan, mientras más son activos, menos se enferman, menos situaciones psicológicas tienen. Ahora el niño es que está estresado, y he escuchado profesoras, he escuchado madres de familia, ay, discúlpelo, es que no puede salir del dormitorio porque está cansado, muchas tareas, está fatigado, tiene mucho estrés. En los tiempos de uno, que uno jugaba, iba a la escuela en las mañanas, eran las 9 de la noche, a las 10 de la noche, y no entraba porque andaba jugando en la calle, hasta que de verdad ya era muy oscuro, ya lo entraban a uno, pero había menos enfermedades de niños. Hoy hay tantas enfermedades psicológicas, y a veces son enfermos psicosomáticos que no son enfermedades reales, sino que solo, ay, es que mucha tarea le ponen. No hay una diversidad de la enseñanza, no hay una diversidad de la enseñanza que hagan que la educación sea diferente, ¿sí? Es un medio de preparación también a que los niños puedan tener ideales y puedan decir, bueno, me quiero inclinar por el fútbol, por el baloncesto, por el voleibol, que sea todo aquel dinamismo que haga que estén nuestros futuros atletas. ¿Por qué fracasamos a nivel de selecciones? Porque no nos han enseñado a ser atletas desde pequeños. Debería existir una clase específica donde les pongan y valoren sus habilidades, cualidades de baloncesto, del voleibol, pero desde pequeños. ¿Hasta cuándo recibimos una clase como de voleibol? Tal vez en el básico diversificado. Y dicen los expertos que hasta deben aprender a que luchen, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Para que aprendan a defenderse. Defensa personal, mujeres, niños. Hay tantas cosas. Principios de la educación, ¿verdad? Principios de la educación según la pedagogía, ¿verdad? Según los expertos que hablan sobre la importancia que tiene la educación práctica, la educación en donde los alumnos pongan en práctica las habilidades sociales, que conozcan su comunidad y que puedan llevar a un buen proceso de aprendizaje lo que han percibido en las escuelas y se evidencie en el sistema educativo nacional, en sus comunidades, en sus familias, y usted pueda hacer una comparación entre los principios que establece la educación guatemalteca y lo que la pedagogía y filosofía tienen como fines para poder tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, profesores, hemos llegado al final de nuestro curso por el día de hoy. Vamos a tener una actividad, la visualizan por favor en la plataforma y como siempre la entregamos el día viernes y primero Dios nos vemos el día martes, por favor. Todos los que van a ir a apoyar, a embolsar y a hacer las compras el día
martes a la 1:45 en la bodegona de Antigua, por favor. Y ahí nos organizamos ya para venirnos, ¿de acuerdo? Si no cabemos, hacemos 2 viajes, no se preocupen. Que tengan una linda tarde, gusto de saludarles y nos vemos la siguiente semana. Feliz tarde, licenciado. Feliz